Integración social. La integración social se enfoca en el individuo, en su adaptación con el medio social y en sus propias necesidades para establecerse en un espacio socializador. Para comprender la integración social, se conceptualizará al individuo y al grupo. Esto permitirá entender su interacción. Se explicará también la actitud del individuo, la cual se refleja en su comportamiento hacia condiciones sociales y se describirá la relación que se establece entre las opiniones y la actitud. Como parte de la integración social, además, se detallarán temas como los prejuicios, la discriminación y los movimientos de liberación, y se analizarán conductas relacionadas con la integración social, como la conformidad, la condescendencia, la obediencia o el poder. Y finalmente, se desarrollará el tema de la facilitación social. El individuo y el grupo. El individuo, un organismo único vegetal o animal, considerado en sí mismo y en relación con la especie a la que pertenece, y de las cuales sus características repiten el tipo general. El individuo en el grupo se refiere principalmente a la manera y al grado en el que la conducta del individuo es alterada por la presencia de otros, siendo este uno de los estudios más importantes de la psicología social, que se ocupa en la importancia de la relación entre el individuo y el grupo. Los grupos existen por diversos factores, como satisfacer una necesidad o compartir una información, por mencionar algunos. De manera más específica, se pueden considerar dos factores básicos, que son los factores biológicos y los ambientales, o de socialización. Los biológicos se refieren a cada individuo que nace con una combinación de genes, lo cual influye en el desarrollo y forma parte de la conducta. Esto también se denomina genotipo. Los factores ambientales y de socialización se refieren básicamente al ambiente que nos rodea, el cual es necesario para el desarrollo tanto físico como emocional. Y la socialización permite adquirir y reflejar un modelo de conducta que se adopta en un grupo como la escuela, los amigos y principalmente la familia. Los miembros de un grupo tienden a considerar similitudes más que diferencias. Estas características de similitud es la razón que permite la pertenencia en los grupos, como tener una actividad en común, sintiéndose así atraídos por otros grupos, ya que comparten un interés en las actividades de un grupo. El proceso de socialización, a través de sus relaciones, organizaciones educativas, para adaptarse a la vida en sociedad. Esto implica además ajustes suficientes a los usos sociales y costumbres de su tiempo y lugar para convertir en un miembro activo de su comunidad. La integración del individuo en grupos se origina, como se comentó, por diversas razones, las cuales pueden ubicarse en la labor a complementar las tareas instrumentales y la satisfacción de las necesidades socioemocionales o de afiliación. Actitudes y opiniones. Actitudes y opinión del individuo. Es la posición determinada por la experiencia sobre la conducta. La actitud del individuo se refleja en su comportamiento hacia las condiciones sociales, generando predisposición para reaccionar. La actitud positiva es una actitud mental adecuada en cualquier situación que nos ayude a resolver problemas y nos mantendrá una visión más positiva ante la vida. Los psicólogos sociales nos dicen que las actitudes son aprendidas a través del tiempo. Opinión. Se define como la posición personal que implica una certeza más o menos grande y están ligadas con las actitudes y con lo que creemos. Esto se refiere que daremos una opinión con base a lo que tengamos, de certeza con la actitud que tengamos ante cualquier situación. Diferencias sexuales. Hablemos de la perspectiva de género. Se refiere a los procesos sociales y culturales que convierten la diferencia sexual en la base de desigualdad de género. ¿Y qué significa esto? Que ya son normales los estereotipos de lo que un hombre y una mujer deben ser o hacer. También se busca ampliar esa definición y diferencias sexuales no deben convertirse en desigualdades sociales. De igual forma, sirve para ganar mayor igualdad y así poder convivir en armonía.
Hablemos de casa, por ejemplo. Entre parejas, ¿cómo podemos hacer esto? Tomando acuerdos que debe disminuir la carga de trabajo, como decir, hablar, tú trabajas, yo trabajo. Acordar en apoyarse en esas labores domésticas, puesto que tenemos las mismas oportunidades laborales. Debemos tener en cuenta que somos sujetos de derecho. Anteriormente, la mujer era educada en la obediencia, con un ser inferior. No tenía concepto moral, no tenía derecho a opinar, no tenía derecho a pensar en superarse. Estaba criada simplemente para atender un hogar, atender un marido. No podía tener mejores expectativas y no debía pensar que ella podía salir adelante y no tenía derecho a levantar la voz, no tenía derecho a decir qué le gustaba y qué no le gustaba. ¿Por qué? Porque era un objeto del hombre. Y ahora no. Esa situación ha cambiado. Ahora es distinto. Porque existen los derechos humanos y nos hablan de la importancia, del valor que como mujer se tiene. Todavía aún siguen existiendo algunas comunidades. El hecho de que las mujeres no tengan derecho a opinar y las siguen limitando a superarse, vivimos en una sociedad en la cual aún así no tienen esas ideas que siguen muy arraigadas. Son ideas de generaciones atrás y que es difícil dejar esas ideas que te han inculcado tus padres. Si las mujeres conocieran que tienen ese derecho de ser libres, a poder decidir, a no tener hijos, las cosas serían distintas. Por lo tanto, debemos de respetarnos como tal. Influencia social, utilidad y efectos. La influencia social implica el ejercicio del poder social de una persona o de un grupo para cambiar las actitudes o el comportamiento de otros, en una dirección particular. De manera específica, la influencia social se refiere a la manera en que los individuos afectan los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento de otros, y se mueve en diversas direcciones a través de la jerarquización social, por lo que los individuos que llegan a ejercer el poder social, como por ejemplo en los medios de comunicación, tienen más influencia que los que están fuera de este poder. A continuación, vamos a detallar algunos aspectos que se relacionan de diferentes maneras con la influencia social, como la conformidad, la condescendencia, la obediencia, el poder y el conflicto. La conformidad es un término con el que se indica una presunta tendencia a ser adquisiente con las costumbres y orientaciones que predominan en el grupo sociocultural en el que se vive. La conformidad es un cambio en la conducta del individuo, conforme a los demás. Es un hecho básico de la vida social, por lo que se consideran dos necesidades que posee cualquier individuo: el deseo de gustar o de ser aceptado por los demás, y el deseo de estar en lo cierto, de entender adecuadamente el mundo social. De este modo, para ser aceptado, el individuo genera ciertas conductas ante un grupo e incluso cambia aspectos de su personalidad. Las normas sociales son pautas culturalmente adquiridas, aceptadas y aprobadas por la sociedad. Por ejemplo, la Constitución, las leyes, los reglamentos internos, entre otros. Pueden ser implícitas, es decir, los individuos obedecen reglas no escritas como la forma de vestir, de hablar, etc. Así que, en general, los individuos se comportan de acuerdo a las normas sociales, es decir, existe una tendencia hacia la conformidad. Condescendencia. Para comprender el concepto de condescendencia, el psicólogo Robert Cialdini considera 6 principios que originan esta conducta. El primero, amistad o simpatía. En general, estamos más dispuestos a complacer las peticiones de los amigos que la de los individuos extraños o de quienes se consideran desagradables. 2. Compromiso o consistencia. Una vez que adquirimos una postura o acción, estamos dispuestos a acceder a solicitudes de compromiso.
3. Escasez. Se valoran e intentan asegurar oportunidades que son escasas o que pueden disminuir en su disponibilidad. 4. Reciprocidad. Normalmente se está dispuesto a conceder ante la solicitud, es decir, compensar de algún modo por lo que han hecho los demás. 5. Validación social. Existe más disposición de actuar en determinada manera por querer ser correcto, y una forma es portarse y pensar como los demás. 6. Autoridad. Se muestra más disposición a condescender a las peticiones de alguien que tiene autoridad. Obediencia. Disposición para someterse a la voluntad y a las órdenes de otro. La obediencia es la realización de una acción en respuesta a una orden directa, frecuentemente emitida por una persona de alto estatus o autoridad. La obediencia es menos frecuente que la condescendencia, ya que quienes poseen autoridad, aunque puedan usarla en cualquier momento, generalmente prefieren ejercer influencia por medio de una petición más que de una orden directa. Se consideran 3 tipos de obediencia. 1. Obediencia a la autoridad. Es la obediencia en su sentido más preciso y es necesaria para la buena marcha de cualquier sociedad. Por ejemplo, es imposible que un equipo gane si nadie obedece al entrenador. 2. Obediencia a los demás. Hacer la voluntad de otro es imprescindible para relacionarse. Quien nunca cede en sus gustos es un tirano que no sabe convivir. 3. Obediencia de la autoridad. Los gobernados han de obedecer a los gobernantes y no al revés, pero quienes dirigen tampoco pueden seguir sus gustos, sino que han de procurar el bien común. Solo será buen gobernante quien sabe obedecer, dominando sus caprichos. Poder. El poder es la capacidad de algunas personas de imponerse y vencer obstáculos, ya sean internos, como las debilidades e impulsos, o externos, del medio o impuestos por otras personas. El poder social se refiere a la fuerza disponible para influenciar y motivar este cambio. El individuo con poder puede de manera sencilla y eficaz ejercer influencia en una situación, incluyendo en determinados individuos. Es por ello que las actitudes pueden cambiar por los diferentes tipos de influencia de poder. Los psicólogos Franch y Raven mencionan las bases del poder social, que son 1. En el poder coercitivo y de recompensa. Nuestras actitudes pueden cambiar debido a una amenaza de castigo o a la promesa de una recompensa. 2. La influencia de poder por legitimidad. Pueden cambiar nuestras actitudes porque reconocemos la legitimidad que tiene la persona que nos está diciendo cómo sentirnos respecto a algo. 3. El de referencia, que es cuando nos agrada a alguien y deseamos ser como él, en su forma de ser, de pensar, de actuar, entre otros. 4. La influencia debida a la experiencia, es cuando reconocemos que otra persona es experta. 5. La influencia de poder, debido a la información, que es cuando comprendemos la razón del cambio y podemos seguir las sugerencias del comunicador. Conflicto y resolución. De manera más específica, se puede describir al conflicto como la incompatibilidad que se percibe de los actos a los objetivos, y se puede originar en todos los niveles, ya sea entre naciones, partidos políticos, sindicatos o incluso parejas, por ejemplo, en un proceso de divorcio. Lewin definió el conflicto como una acción de fuerzas antagónicas, que es contrario a algo. Los conflictos pueden surgir cuando a los individuos se les proporciona un trato injusto. Derivado de esto, se dan enfrentamientos generando desacuerdos de grupos. La resolución de los conflictos pretende dirimir los antagonismos que se susciten tanto en el orden local como en el global, sin excluir la violencia como uno de sus métodos, fundamentando su análisis en el ámbito social del lugar donde se produce el conflicto, entendiendo como una resolución el acto por el cual, después de la reflexión, se determina algo. Facilitación social. Facilitación social. Una de las funciones del grupo es hacer tareas para realizar una actividad. Una de ellas se llama facilitación social. Se considera una tendencia entre los individuos a desempeñar tareas simples o bien aprendidas ante la presencia. Desindividualización.
Se define como la pérdida de identidad individual y la disminución de las inhibiciones que nos impide involucrarnos en conductas inconsistentes. Es decir, cuando una persona se desindividualiza y no se considera a sí misma como un individuo independiente, omitiendo sus valores internos y su conducta. Esto es todo de nuestra parte. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.